Bases jurídicas de la organización escolar, principios, estructura y legislación en el sistema educativo. En ellas tenemos primero sus principios. La educación es primordial del Estado. Todos los ecuatorianos tienen derecho a una educación integral. Es deber y derecho primario de los padres dar la educación que crean conveniente a sus hijos. El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la ley. Además, también la educación oficial es la laica y gratuita en todos sus niveles. La educación tiene sentido moral, histórico y social. El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación. La educación se rige por principios de unidad, además de tener una orientación democrática, promoviendo una auténtica cultura nacional. Asimismo tenemos su estructura, el Sistema Nacional de Educación, el cual comprende los niveles de educación inicial, educación básica, bachillerato, sistema de educación superior y sistema de educación intercultural bilingüe. El sistema de educación es un espacio especialmente estructurado y organizado con objetivos y fines definidos que responden a las exigencias de la sociedad dada. La sociedad actual reclama un nuevo estatus y exige una mayor relación, institución y entorno, debido a la importancia de la educación y la evolución de su propio concepto. La OPEC, conocido por sus siglas como la Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, fue aprobado el 20 de noviembre de 1995. Esta ley profundiza, amplía y modifica la LODE, que era la Ley Orgánica del Derecho de la Educación, aprobado en 1985, con el fin de dar respuesta a las nuevas exigencias planteadas por la aprobación y el desarrollo posterior de la LOCSE, que es una nueva estructuración del sistema educativo, nuevas responsabilidades y profundización de la autonomía de los centros y del profesorado en el desarrollo del currículo, exigencia de evaluación del conjunto del sistema, etc. La LOPECSE regula aspectos relativos a la participación de los distintos sectores educativos en el gobierno de los centros y en actividades complementarias y extraescolares, la elaboración y publicación de su proyecto educativo y la autonomía de la gestión de recursos. Se modifican y amplían aspectos relativos a los órganos de gobierno de los centros públicos, es decir, es una ampliación del mandato del director hasta 4 años y la necesidad de acreditación previa para el desempeño de la función directiva, designación del jefe de estudios y del secretario por parte del director. Se establecen los distintos contenidos y modalidades de la evaluación de los centros, así como los informes de sus resultados, y se regula la inspección de la educación y el ejercicio de supervisión por las administraciones educativas. Finalmente, se establecen medidas para garantizar la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en centros sostenidos con fondos públicos y la calidad de atención educativa proporcionada por los mismos. A continuación hablaremos sobre la LODE, que es la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Esta fue aprobada el 3 de julio de 1985. Esta ley regula el derecho a la educación y determina las normas a las que se debe ajustar la enseñanza en los niveles no universitarios del sistema educativo. Junto con otras 2 leyes orgánicas está la LOCSE y la LOU, que es la Ley de Ordenación Universitaria. La LODE desarrolla los principios y derechos establecidos en la Constitución española en materia de educación. En el título preliminar de esta ley se recogen los derechos y fines de la educación, por ejemplo, la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales y los derechos de los miembros de la comunidad escolar, profesores, padres y alumnos. Los postulados fundamentales de la LODE son 2. En primer lugar, tenemos el establecimiento de una red integrada de centros docentes públicos y privados concertados para garantizar la cobertura del derecho a la educación. Con respecto a los centros privados no concertados, la ley reconoce también el derecho a su creación, así como su grado de autonomía.
En segundo lugar, la LODE pretende asegurar la participación de todos los integrantes de la comunidad escolar en organización y funcionamiento de los centros escolares, así como la programación de la enseñanza. Dicha participación se lleva en efecto mediante dos órganos de gobierno colegiados, el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores. También tenemos ahora la LOCSE, que es la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, del 3 de octubre de 1990. Es una ley educativa española que sustituyó a la Ley General de Educación de 1970, vigente desde la dictadura de Franco. Fue derogada por la Ley Orgánica de Educación, LOE, en el año 2006. Los objetivos fundamentales que plantea la LOCSE son los siguientes: el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos, capacitación para el ejercicio de actividad profesional, el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España, preparación para la vida social y cultural. La LOCSE es un organismo que reconoce el derecho de la educación y la libertad de enseñanza, los requisitos mínimos y objetivos que deben cumplir la educación básica y media. A su vez, norma el reconocimiento de los establecimientos educacionales de todos los niveles, incluyendo el universitario. La normativa señala sobre la base de los contenidos mínimos propuesto por el Ministerio de Educación. Los establecimientos son libres para incluir en el currículum áreas de desarrollo dependiendo de los programas de estudio. 10 leyes se han dictado desde 1991 hasta la fecha para incluir modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza LOCSE. La mayoría se refirió a aspectos puntuales, pero ninguna modificó materia estructurales o de fondo, como pretenden ahora adquirir a quienes impusieron estos temas como uno de los objetivos del actual conflicto estudiantil, como se presenta a continuación en las siguientes fechas y sus modificaciones. En los últimos 16 años se han presentado 42 proyectos, la mayoría de ellos fueron archivados. LOE, Ley Orgánica de Educación, es una ley orgánica estatal aprobada el 6 de abril del 2006 por el Congreso de los Diputados. La ley regula la enseñanza educativa en los diferentes tramos de la edad de la educación de España, vigentes en el curso académico hasta la actualidad. El sistema educativo español divide la educación en 5 ciclos. 3 de ellos son obligatorios, los 2 restantes son opcionales. El artículo 18 de la LOE establece como leyes de educación primaria el reconocimiento del medio natural, social y cultural, la educación artística, educación física, lengua castellana y literatura, lengua extranjera y matemáticas. Perfil legislativo del centro escolar según la LOE. En el capítulo 4 del título 5 de la Ley Orgánica de Educación, el perfil del centro escolar contempla el procedimiento de selección, formación inicial y nombramiento del director o directora de los centros docentes públicos, que les permita, mediante un proceso, seleccionar las candidaturas más idóneas y profesionales que cuenten con todo el apoyo de la comunidad educativa. Entre estos están el cuerpo docente y los funcionarios de carrera que cuenten con los requisitos determinados, de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. El conocimiento del contexto en el que desarrolla su labor el director es clave en la planificación para los objetivos que se proponga. La estructura de este proceso se establece en 3 momentos importantes: selección, concurso de méritos; formación inicial, curso teórico; periodo de prácticas, un mandato de 4 años y si es evaluado positivamente continuará ejerciendo el cargo.
Entre las funciones que cumple el director o directora del centro escolar están las siguientes: ostentar la representación del centro, representar la administración educativa del mismo, haciendo llegar los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. Debe dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias. Debe ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa, impulsando planes y programas para los objetivos del proyecto educativo del centro. Debe garantizar el cumplimiento de leyes y disposiciones vigentes. La planificación del centro educativo. La planificación educativa se encarga de delimitar los fines, los objetivos y las metas de la educación. A la vez, este permite definir el qué hacer, el cómo hacerlo y qué recursos y estrategias se emplean en la consecución de tal fin. La planificación permite prever los elementos necesarios y que son indispensables en el quehacer educativo. Es importante señalar que la planificación educativa constituye muchas herramientas que son necesarias en el accionar docente, dado que permite establecer los objetivos que se desean alcanzar en cada una de las actividades propuestas en el aula de clases. Es así como la planeación en el contexto educativo ayuda al proceso administrativo de las escuelas a distribuir de manera equitativa los recursos y materiales para el funcionamiento correcto de las instituciones. La planificación educativa también requiere de la calidad de la educación, sistemas de gestión de calidad y evaluación, siendo estas desarrolladas a partir de la planeación educativa. Cabe resaltar entonces el papel fundamental que juegan los procesos de calidad desde la parte administrativa, a través de las normas y estándares y a través del aula donde el docente transmite el conocimiento a sus estudiantes. Lo anterior no se puede deslindar del sistema de gestión de calidad que le permite a la institución educativa estar activa, dinámica, incluyente y funcional a toda la comunidad mediante Tema 3.2.1. Proyecto educativo y planificación curricular. El proyecto educativo es un documento pedagógico que para su realización intervienen todos los docentes del centro educativo. Sirve como marco de referencia ya que registra de manera detallada la identidad, los objetivos y ayuda a llevar la organización dentro del centro educativo. Su principal objetivo es dar prioridad a las necesidades que surjan dentro del periodo escolar. Se rige en el artículo 121 de la LOE, en el cual nos dice que es compromiso de las administraciones educativas, sean públicas o sean privadas, realizar su proyecto educativo y este deberá ser presentado a la comunidad educativa. También se rige a los principios de la LONCE, en el cual encontramos los principios de calidad, principios de equidad, de cooperación, de libre enseñanza, de mérito, de no discriminación, de transparencia y de rendición de cuentas. La organización determinará qué rol deben cumplir los actores educativos, trazando de esta manera un plan social y cultural de convivencia. Finalmente servirá de guía para resolver los conflictos que se den entre los alumnos, entre los padres de familia, el personal docente dentro de la institución educativa. La planificación curricular es un proceso que ayuda al docente a anticipar, a organizar, a decidir y a resolver esas grandes interrogantes como son qué enseñar, cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. Esto en base a los contenidos que propician diferentes aprendizajes en los estudiantes. La planificación curricular debe regirse a los lineamientos del currículo nacional, ya que este permite una educación abierta, flexible, cíclica e inclusiva. También permite tomar en cuenta las actitudes y diferencias entre los estudiantes, verificar los distintos contextos y la naturaleza de sus competencias y sus capacidades. Organización, gobierno y gestión del centro escolar. Los órganos unipersonales y colegiados y sus funciones.
La vida organizativa y el funcionamiento del centro escolar está regulada por los reglamentos orgánicos del centro. En dichos reglamentos se especifica que los órganos de gobierno son 1. Unipersonales, que está conformado por directores y coordinadores, y 2. Colegiados, que está conformado por el Consejo Escolar del Centro y el claustro de profesores. Órganos unipersonales. Estos órganos unipersonales forman el equipo directivo. Este equipo asesora al director y coordina el desarrollo del plan anual del centro. Cada uno de los componentes de este equipo tiene unas funciones muy específicas y diferenciadas en el desarrollo de la vida del centro. Entre sus funciones están representar al centro, dirigir y coordinar todas las actividades del centro, ejercer la dirección pedagógica, ejercer la jefatura del centro escolar, impulsar la colaboración con las familias, impulsar procesos de evaluación interna del centro, convocar y presidir los actos académicos, autorizar los gastos y el calendario de actividades docentes. Órganos colegiados. Los órganos colegiados del centro escolar se reúnen previa convocatoria establecida en un orden del día que tendrá en cuenta las peticiones de los demás miembros formulados con la suficiente antelación. En estos órganos se debate y se sacan conclusiones para la mejora de la vida del centro escolar. Los órganos colegiados del centro son 1. Consejo escolar y 2. El claustro de profesores. Entre sus funciones de los órganos colegiados están aprobar y evaluar la programación general anual del centro escolar, conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección, participar en la selección del director del centro escolar. Dentro del tema 3.2.3 encontramos la organización del sistema de compensación e integración de los alumnos con diferencias de diversos géneros, de la participación educativa y sobre la resolución de conflictos. Para alcanzar el régimen del buen vivir dentro de la Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 340 que el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, la garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos dentro de la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen del desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación y funcionará bajo los criterios de calidad, la eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. Asimismo, el sistema se compone de los ámbitos de la educación como la salud, la seguridad social, gestión de riesgo, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información. Y distribuye el tiempo libre a la ciencia, la tecnología, la población, seguridad humana y transporte. Bien, en el numeral .3.3 vamos a ver lo que es la evaluación del centro escolar. ¿En qué consiste la evaluación del centro escolar? Veamos. La evaluación del centro escolar consiste en entender que esta parte es fundamental como ayuda para la institución y para el docente, pero entendamos el porqué. Hay un proceso evaluativo que conocer, es decir, nos permite a nosotros reconocer el desarrollo del instrumento aplicado desde la gestión del docente. Asimismo, como podemos observar, vemos que es una ayuda también en la verificación del análisis de la actividad educativa llevada por el docente. Asimismo, se miden las capacidades de mejora para los fines institucionales adjudicados, es decir, que en esta parte secuencial de la evaluación se permite ser observador y analítico con el trabajo que está haciendo el docente en base a su metodología de proceso. De esa manera, la evaluación del centro escolar es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque se adquieren nuevas técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como va a fortalecer las políticas educativas dentro de las instituciones como tal y también va a mejorar las metodologías aplicadas. Con esto
va a permitir entonces dentro de los centros escolares innovar de acuerdo a las capacidades del docente. Asimismo, va a verificar también las debilidades procesales que se han adjudicado allí para convertirlos en fortaleza en lo posterior. Es así que se permite de esta manera entender cuán importante es la evaluación del centro escolar. La evaluación externa es un proceso el cual nos permite evaluar una organización, un grupo social o diferentes instituciones educativas. Cabe recalcar que para poder realizar la evaluación externa se debe tener un evaluador ajeno a estas entidades. Ya relacionándolo con el ámbito educativo, el Ministerio de Educación envía un evaluador para saber si las instituciones educativas están cumpliendo con los niveles y estándares propuestos por el Ministerio de Educación o el gobierno regional en materia de docencia. A continuación vamos a hablarle acerca de los métodos más utilizados para poder realizar la evaluación externa. Y aquí encontramos 5 métodos muy utilizados para realizar esta evaluación. Como primero de ellos tenemos las entrevistas. En las entrevistas se realizan todo tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento de los estudiantes dentro de esta institución educativa? Como segundo punto tenemos las encuestas. En las encuestas van dirigidas tanto como para docentes, profesores y estudiantes para saber qué aspecto hay que mejorar dentro de esa institución educativa. Como tercer punto tenemos los grupos focales. Es aquí donde el evaluador se fija en un grupo determinado de personas o también puede ser un curso para saber qué es lo que requiere esta institución educativa y qué es lo que falta mejorar. Y como cuarto punto tenemos la observación directa. Aquí el evaluador no es necesario que se acerque a algunas personas para preguntarle acerca de qué es lo que hay que mejorar en esta institución educativa, sino que solo con observarlo ya se va dando cuenta qué aspectos se deben mejorar. Y por último tenemos la auditoría. En la auditoría el evaluador recoge toda la información y va a rendir cuentas con el Ministerio de Educación o con el gobierno regional en materia de docencia para darle posibles soluciones. Investigación-acción como modelo de evaluación interna en la organización de centros escolares. La investigación-acción como modelo de evaluación es una forma de entender la enseñanza, no solo de investigar sobre ella. La investigación-acción supone entender la ciencia como un proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva en sí entender el oficio del docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual, el análisis de sus experiencias que se realiza como un elemento esencial en lo que constituye la propia actividad educativa. Por ejemplo, los problemas, las guías, las acciones, pero lo fundamental en la investigación-acción es la exploración reflexiva del profesional en su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, sino más bien como su capacidad para que cada profesional reflexione sobre sus prácticas, es decir, que la planifique y sea capaz de producir mejoras progresivas. Por eso Ledwin concedió este tipo de investigación-acción como la emprendida por personas, grupos, comunidades, que llevan a cabo una actividad colectiva, todos conscientes, en una práctica reflexiva social, en la que interactúan en las teorías y en las prácticas, es con miras a establecer cambios apropiados en una situación estudiada. Dentro del 3.3.2, la investigación-acción como modelo de evaluación interna en la organización de los centros escolares dentro del currículo nacional, tenemos las medidas de apoyos al profesorado. Para el desarrollo del currículo, el Ministerio de Educación favorecerá la elaboración de materiales de apoyo a docentes que desarrollen el currículo y dictarán disposiciones que orienten su trabajo. En este sentido, el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo, realizará una oferta de actividades formativas dirigidas al profesorado, adecuada a las necesidades.